¿Alguna vez ha recibido un comprobante de Simpe y luego descubrió que el dinero nunca entró? O incluso un mensaje urgente que la presionaba para entregar un producto ya. No es falta de inteligencia, es falta de información y hoy vamos a cambiar un poco eso. Vamos a hablar de la prevención de estafas digitales y protección de cuentas para microempresarios. Es una realidad que las ciberestafas en Costa Rica han aumentado. Como podemos ver en esta nota, un promedio de 37,86 personas son víctimas de estafas electrónicas cada día en Costa Rica, lo equivalente a una cada 37,7 minutos. Estos son solo ejemplos de cómo ha aumentado las ciberestafas en nuestro país. Por ejemplo, acá podemos ver, comparado con años pasados, como en el año pasado, a mitad de año, ya había más de la mitad de casos de incidencia criminal de estafa informática a nivel nacional de lo que hubo en 2024. Eso es algo bastante alarmante. Y también podemos ver ejemplos concretos de cómo es que se han estado efectuando estas ciberestafas en nuestro país. Por ejemplo, acá podemos ver que desde la Municipalidad de San Ramón hacen este anuncio de que una persona se hace pasar por funcionario municipal para solicitar información o pagos. También podemos ver acá que desde el Banco Central de Costa Rica se informa de que ha habido una estafa que consiste en la falsificación de comprobantes de pago de Simpe Móvil, el cual es mostrado, por ejemplo, por el estafador al beneficiario del pago, a la persona a la que se le está acreditando el Simpe, y quien confía y no verifica el ingreso de fondos a su cuenta bancaria. Esto es una de las muchas estafas o una de las más comunes que han estado ocurriendo. También acá vemos otra cosa que es que están hackeando WhatsApp y están suplantando las identidades de otras personas. Y aquí vemos como el OIJ alerta sobre esta situación. Ahora bien, es muy común que las personas en Costa Rica seamos o traten las demás personas de que seamos víctimas de lo que son las estafas digitales. Entonces, es nuestro deber tratar de aprender a identificar cuándo un mensaje se está tratando de una estafa y cuándo no. Estos cuatro mensajes que vemos aquí son intentos de estafas muy comunes que suelen llegarnos a nuestros mensajes tradicionales. Por ejemplo, este que vemos aquí, Correos de Costa Rica. Su paquete ha sido devuelto al centro logístico, actualiza la información de entrega. Si nosotros realmente estamos esperando un paquete, de una vez vamos a entrar al enlace, porque vamos a pensar que realmente es para nosotros, que es algo verídico. Lo mismo con el de aquí abajo. El mensajero no puede comunicarse con usted de tres veces. El artículo será devuelto. ¿Y qué tal si estamos esperando algo con urgencia y no nos llega justo ese día? De una vez vamos al enlace, a ver qué está sucediendo. O este otro. Su última factura de mayo se pagó 2 veces. Uno lee eso y una vez dice, ay, no, se me pagó 2 veces. Entra al enlace para tratar de que le devuelvan el dinero y más bien le quitan lo que le quedaba, porque le hackean la cuenta y hasta ahí llega todo. Entonces, esa clase de mensajes suelen ser muy comunes en todo Costa Rica. Es algo que se suele enviar mucho, incluso a menores de edad. ¿Por qué? Porque se trata de que cualquier persona caiga con tal de conseguir el dinero de las demás personas. Lo mismo con WhatsApp, porque no se suele dar solamente mensajería tradicional. En WhatsApp suelen llegar muchos mensajes como estos, donde a uno le dicen que se ganó un premio, que felicidades, que solamente tiene 24 horas, 48 horas para reclamarlo, que entra al enlace porque si no lo pierde y uno lo lee todo emocionado, entra y se quedó sin nada. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención a los mínimos detalles que hay en los mensajes que nos puedan dictar si son falsos o si son verdaderos. Si vemos en los mensajes anteriores, los números de teléfono, algunos sí son de Costa Rica, pero por ejemplo, este de la última factura de mayo es un número que ni siquiera es de Costa Rica. Entonces, esos son aspectos muy importantes que debemos considerar a la hora de leer una clase de estos mensajes. También este tipo de estafas no solo se suelen dar por mensajes de WhatsApp, por mensajes de texto, también podemos recibir correos electrónicos y aquí es algo muy importante que tenemos que ver, es fundamental que verifiquemos que el dominio, que es la partecita que está después del símbolo de arroba en la dirección del correo, coincida verdaderamente con el de la empresa que le envía el correo. También algo que podemos ver y que nos va a dar indicios de si este correo es real o no
son las faltas ortográficas. Acá en este correo podemos ver varias y podemos ver bastantes. Y también el tema de los enlaces. Suele ser bastante común que los estafadores envíen enlaces por lo mismo, porque por este medio es que pueden robar información, pero entidades como bancos no lo van a hacer, no le van a pedir que ingrese cierta información delicada, incluso si en el caso de que le mandaran enlaces, usted puede verificar antes de entrar al enlace si genuinamente corresponde con el enlace de la página real de la entidad. También algo aquí que podemos tomar en consideración son archivos adjuntos. Si en el correo vienen muchos archivos adjuntos, pueden contener software malicioso. Entonces es muy importante y es recomendable que no descarguemos ni abrimos ningún archivo adjunto para evitar riesgos mayores de seguridad informática. También lo mismo, bueno, lo que comentábamos un poco de enlaces falsos. Acá vemos cómo tenemos un mensaje de texto en donde nos dicen que que el artículo que nos iba a enviar Correos de Costa Rica no se puede llevar hasta su puerta por X motivo y nos mandan un link. Aquí como podemos ver, podemos verificar desde aquí que el enlace no corresponde con el enlace verdadero que se encuentra a la derecha. Entonces, estas son cositas que nosotros tenemos que ir tomando en consideración y volviéndonos un poco más minuciosos, un poco más atentos en estos detalles. Ahora bien, una muy buena manera de evitar ser víctima de lo que son las estafas y todos estos problemas que suelen suceder es evitar que nos vayan a hackear una cuenta. ¿Por qué? Porque si nos hackean la cuenta a nosotros, pueden llegar a escribirle a familiares y sacarles información a los familiares o a los conocidos. Entonces, es muy importante que ustedes siempre creen contraseñas y se aseguren de que sean realmente buenas contraseñas. Entonces, ¿cómo sabemos cuando una contraseña es mala o es débil? Es muy corta. Son solo números o una palabra muy sencilla como hola, adiós o la típica 1, 2, 3, 4, 5. O que sea una fecha de nacimiento o el nombre de una persona cercana, como los hijos o las mascotas. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aunque no lo parezca, las personas maliciosas suelen estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, muchas veces son conocidos que quieren tratar de hackearnos simplemente porque les dio la gana y saben mucha información sobre nosotros y tienen acceso a nuestras contraseñas, porque por pura casualidad, la contraseña de todo es el nombre. La contraseña del banco, del teléfono, del WhatsApp, del Instagram, todo era su nombre. Entonces es muy importante que a la hora de que ustedes vayan a crear una contraseña, se aseguren de que es una contraseña que sea fuerte. ¿Qué es una contraseña fuerte? Que sea una contraseña larga, entre 10 y 12 caracteres, que combine mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, que no sea información personal, que no sean cosas sencillas de adivinar, que sea fácil de recordar para ustedes, pero que sea difícil de adivinar para las personas externas a ustedes. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer algo así? Porque eso suena súper complicado. Bueno, hay un método muy sencillo que es básicamente hacer una frase o una combinación y convertirlo en una contraseña. Por ejemplo, me gusta caminar por la mañana en el 2026. ¿Cómo podemos convertir eso en una contraseña? Agarramos la primera letra de cada palabra, ponemos un símbolo y ponemos el año. Entonces, MGCPLM, un símbolo 2026. Para una persona exterior a ustedes, van a pensar que es algo súper complicado, que quién sabe cómo se le ocurrió, pero ustedes sí van a saber el contexto de la contraseña. Y obviamente es importante meter lo que serían las mayúsculas, las minúsculas, los símbolos y los números. Ahora bien, esta contraseña ustedes tienen que apuntarla en algún lado y guardarla en un lugar donde solamente ustedes sepan, que nadie más sepa dónde está esa contraseña. También existe otra manera de evitar que seamos hackeados o de que puedan tener acceso a nuestras cuentas o a las cuentas de nuestros familiares. Y se puede hacer por medio de WhatsApp. En WhatsApp existe algo llamado verificación en dos pasos. Eso es básicamente una doble llave a su cuenta. Así como ustedes en sus casas a veces tienen una llave en su puerta y también un candado extra, o que tienen un portón y luego la casa. En el celular es igual. Ustedes pueden entrar a su cuenta, pero una vez que ustedes escriben la contraseña, es necesario que tengan una segunda contraseña. Entonces, en WhatsApp normalmente, o en Instagram o en Facebook, a veces solamente se pide el nombre de usuario y la contraseña. Sin embargo, también es muy importante tener un código de verificación en dos pasos. Es un PIN secreto, básicamente, que solamente ustedes van a conocer.
Entonces, si alguien se robó su contraseña o se robó su código, no van a poder entrar aunque la tengan, porque necesitan ese otro número secreto. Entonces, ¿cómo funciona? Es un PIN de 6 números que WhatsApp les va a crear a ustedes. Ustedes mismos lo van a crear, pero WhatsApp lo va a tener activado. Cada cierto tiempo, la aplicación les va a pedir a ustedes ese número para confirmar que realmente sean ustedes. Y si alguien intenta robarles la cuenta, no van a poder entrar porque no van a tener ese PIN secreto. ¿Cómo se activa? Muy sencillo. Ustedes se van a los tres puntitos de WhatsApp, tocan donde dice ajustes, se van a la parte de cuenta y ahí adentro seleccionan donde dice verificación en 2 pasos. Después, ahí van a crear su PIN, lo activan y eso es todo. Así de sencillo ya tienen la verificación en 2 pasos de WhatsApp que va a evitar que los hackeen, que van a tener muchísima más seguridad que si no lo tuvieran y realmente no se dura muchísimo configurándolo. Ahora, algunas recomendaciones concretas con respecto a la realidad actual costarricense. Entonces, si hablamos de SIMPE móvil, es muy importante que cuando alguien realiza un SIMPE a su persona, verifique que el dinero esté acreditado en su cuenta, no solo en una imagen o un comprobante. Por ejemplo, el Banco de Costa Rica, a usted, cuando una persona le realiza una transacción, un SIMPE móvil, le envía un correo electrónico. Entonces, tenemos que tomar en consideración esas notificaciones oficiales de las entidades. También no entreguemos productos hasta confirmar el depósito, lo que estamos hablando. No podemos confiar únicamente en una imagen o en un comprobante. Tenemos que ver primero si realmente el dinero se encuentra en nuestra cuenta y también verificarlo por medio de las notificaciones de las que hablábamos. Hay que desconfiar si nos piden devolver dinero por error. Sobre todo esto se suele hacer por mensajes de WhatsApp y demás. Puede que en realidad nunca nos hayan depositado ese dinero. Entonces, lo que están buscando es que nosotros de nuestro propio dinero les depositemos a ellos. Esto hay que tener bastante cuidado. También verificar muy bien la información antes de efectuar un SIMPE. Esto más allá de ser una recomendación relacionada con ciberseguridad, con prever que seamos víctimas de una estafa es para que no nos pase pues esto. Por ejemplo, que por error nosotros depositemos dinero a otra persona que no era. Y por último, no realizar la transacción de manera apresurada. Eso es muy importante. Los estafadores suelen siempre ser quieren todo muy rápido, quieren ya, porque esa es la forma en la que ellos efectúan las estafas. No tienen mucho tiempo para efectuarlas, tiene que ser algo rápido. Entonces ustedes también tómense su tiempo y no realicen transacciones de manera apresurada. Hablábamos un poco de que no hay que guiarnos únicamente por un comprobante falso. ¿Cómo podemos identificar un simple falso? Mediante este comprobante. Cualquier entidad, primero, financiera, tiene la obligación de, como les comentaba, enviar una notificación de la transacción en menos de un minuto tras haberla realizado. Y aquí ya entonces, yéndonos a cómo verificar que un comprobante sea real, tenemos esto. Los primeros 8 números del comprobante, ahorita lo vemos ya en un ejemplo, corresponden al año, al día y al mes en que fue hecha la transferencia. Los siguientes 3 números son de la entidad financiera y aquí ya vamos a ver el ejemplo concreto. Bueno, primero, antes de verlo, los números de entidades financieras más comunes, tenemos que el BCR es el 152, el Banco Nacional de Costa Rica el 151, el Banco Popular y Desarrollo Comunal 161 y bueno, ahí tenemos otros para que lo tomemos en consideración cuando vamos a verificar que un comprobante es real o no. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Como vemos arriba es 22, este comprobante o esa transacción fue efectuada un 22 de febrero de 2026. Y cuando ya vemos en la parte de referencia, podemos ver cómo están los 8 dígitos de los que comentábamos, que son referentes a la fecha, 2026 de febrero, el 22. Y ya luego 152, que hace referencia a la entidad bancaria, que en este caso es el Banco de Costa Rica. El resto ya son parte, digamos, del comprobante como tal, el número de comprobante. También, en relación con lo anterior, es importante tener recomendaciones de seguridad en cuanto al WhatsApp. ¿Como qué? Bueno, la verificación en 2 pasos,
que ya acabamos de hablar sobre eso. Esto va a evitar que le roben a ustedes su cuenta o que se hagan pasar por usted y traten de robarle datos a una persona conocida o a algún familiar. Además, si alguien les llega a escribir a ustedes por WhatsApp diciéndoles que es que son un conocido, que tienen un número nuevo, es importante que confirmen con una llamada, pero por un medio que sea distinto, que no sea WhatsApp, que sea igual, que si alguien les escribe a ustedes con la necesidad de que les hagan un simpe, no lo hagan de una vez, porque puede que estén suplantando la identidad de la otra persona. Entonces es importante que ustedes llamen y ojalá que tengan una clave secreta entre ustedes. Por ejemplo, una palabra muy sencilla como azúcar. Una palabra que para las demás personas puede ser absurda, pero para ustedes, entre familia, se sabe que es la clave secreta en caso de que en realidad en algún momento sí necesiten dinero de emergencia. Además, es importante que ustedes, igual, aunque ya hayan dicho la palabra secreta, hagan preguntas que no tengan respuesta. Que un familiar de ustedes les va a decir, pero ¿por qué me pregunta eso si eso ni siquiera sé qué es? O sea, eso no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque un atacante va a pensar que sí hay una respuesta a la pregunta. Va a pensar que es una pregunta clave para que les den el dinero. Entonces ellos van a tratar de contestar. Y ahí ustedes van a saber que no es la persona de ustedes, es la persona que ustedes conocen, porque realmente la pregunta no tenía respuesta. Y algunas recomendaciones que suelen ser muy comunes, pero que no siempre las llevamos a la práctica, que es no compartir fotos de cédulas o de documentos personales ni datos bancarios completos a nadie. Siempre desconfíen si alguien los presiona a ustedes con que tienen mucha urgencia, con que es que necesitan su cédula ya, porque usted se ganó un premio y ocupan enviárselo para allá. Todo eso suele ser falso. Son intentos de estafas, entonces siempre desconfíen de esa clase de mensajes. Además, es muy importante que ustedes sepan siempre que ninguna entidad financiera les va a pedir a ustedes claves, usuarios o información sensible por llamada, ni mucho menos por mensaje o por correos. Siempre si ustedes tienen que hacer algo así relacionado con algún dato de sus bancos, probablemente va a ser en el banco. No van a llegar a pedirle algo por llamada o por mensaje. Y desde luego, en relación con lo anterior también, utilizar siempre contraseñas que sean seguras, que siempre sean diferentes, tenerlas en un lugar seguro, activar la verificación en 2 pasos, en WhatsApp y en las demás redes sociales. Desconfiar siempre de los enlaces, no abrir los enlaces que sean sospechosos y revisar periódicamente qué dispositivos tienen acceso a las cuentas de ustedes. Si no saben cómo hacerlo, pueden acudir a algún familiar o incluso a alguna persona del trabajo comunal 781 para que les ayuden a poder revisar bien qué dispositivos tienen acceso a las cuentas de ustedes. También es importante que a la hora de que ustedes vayan a realizar alguna compra o algún pago, siempre las transacciones las hagan por medio de aplicaciones o de sitios web que sean oficiales, que estén verificados. Siempre verifiquen que la dirección sea correcta y que sea segura. Y cuando ustedes entren a la página web, tienen que leer el nombre de la página como si estuvieran leyendo el rótulo. Si ustedes están leyendo el rótulo del Banco Nacional, la página tiene que verse igual al rótulo. Si ustedes ven un pequeño cambio, es una página falsa. También es importante, y más como emprendedoras, que si vamos a ir a hacer una venta, que esta no sea un lugar aislado, donde puedan robarnos datos o donde puedan robarnos incluso los productos, y que ante la más mínima sospecha, por ejemplo, si una persona les insiste en que tienen que verse en un lugar aislado, que no quieren verse en un parque, que se quieren ver en un callejón o algo así, detengan lo que vayan a hacer. Mejor no se arriesguen y contacten directamente a la entidad financiera en caso de que vaya a hacer algo relacionado con datos personales o alguna persona que les pueda ayudar. Y ahora bien, es muy importante que recordemos que la tecnología no nos debe dar miedo, nos debe dar oportunidades y debemos dominarla. Y todos tenemos la capacidad y todas tenemos la capacidad para hacerlo.